Hola, saludos otra vez desde Cegama, en este día 24 de nuestra cuarentena, confinamiento. Pues acabo de sacar una foto de lo que veo desde mi balcón y ya empieza a venir la primavera. Podéis ver que los árboles empiezan a sacar su variedad de verdes, de color verde, y seguro que lo podéis ver desde también vuestras casas. El virus continúa su avance, evidentemente, y también su protagonismo es portada de todos los periódicos. Hay aproximadamente 80.000 fallecidos. Pero tenemos que darnos cuenta de que en estos meses de coronavirus han fallecido muchísimas más personas por otros motivos totalmente. Y no nos hemos enterado. Así que mucho tiene que ver con el enfoque que se le da. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Pues este. Señor, ¿cómo te puedo amar y servir hoy? ¿De qué manera? Ese es el enfoque del cristiano. Ahora, hoy vamos a ir a la Biblia otra vez a ver otro personaje muy curioso, que es el hombre Job. Entonces, voy a leer unos versículos de Job, varios versículos. El libro es grande, espero que conozcas su historia, lo hayas leído tú por tu cuenta, pero bueno, algunas cosas aquí. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, está hablando de sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos. Habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un hombre muy disciplinado, muy piadoso y amante de su familia. El capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Y luego en el 12, los cuales, hablando de sus 3 amigos que vinieron, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos se rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Estas eran tradiciones antiguas, comunes en aquel entonces. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y luego en el capítulo 19, describiendo un poco su aislamiento, ¿no? Solamente una parte, 3 versículos de esta explicación que él da, dice, hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Entonces quedó más o menos apartado y aislado, menos estos amigos que estuvieron con él, quizás su esposa también. Entonces, Job, una cuarentena muy curiosa, un aislamiento que fue propiciado por una conversación que Job ignoraba. Era una conversación celestial, algo que sucedió en el cielo, entre Dios y Satanás. Era un personaje real, evidentemente, no solo por el libro de Job, pero también Ezequiel lo menciona, Santiago lo menciona, Pablo lo menciona, y sabemos que era un personaje real de la historia. Bueno, también que era un hombre de familia, eso ya lo hemos visto. Y luego, ¿quién es el autor del libro? ¿Job? No, creo que no. Por la perspectiva en la que está escrito el libro, yo creo que no. Parece ser que los mejores candidatos al autor del libro son o Moisés, porque Job era de más o menos de la edad vivió los años que vivió Abraham,
y Moisés, al escribir el Pentateuco, también es muy posible que él escribió el libro, o también podía ser Job, que escribió otros libros poéticos que tienen parecido con Job. Bien, el libro también es especial porque los lectores, nosotros, tenemos información privilegiada que los protagonistas no tenían. Como dije antes, ellos no tenían ni idea, ni Job, ni los tres amigos, ni Eliú, ni la esposa, no sabían de que había algo sucediendo en el área espiritual, en el área celestial. Y es igual que hoy en día. A veces las circunstancias no parecen tener ningún sentido, porque pensamos que se nos olvida de que hay una realidad espiritual superior y por encima de la realidad física y terrenal, que es igualmente real, igualmente necesaria, importante y significativa, pero la desconocemos porque no lo podemos ver. ¿Bien? Esa es una de las lecciones muy importantes de este libro. Bien, vamos a ver un poquito esos amigos, los famosos amigos de Job. Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Aunque Eliú le tengo con interrogante, porque no sé si era amigo o no. Hay mucha incógnita acerca de él. Bien, ninguno de ellos supieron del conflicto entre Dios y Satanás. Ninguno menciona en lo más mínimo esa idea de que aquí es Dios el que está y Satanás está. No, es que no sale. Ellos nunca, parece que ni siquiera se les pasó por la mente. Bien, vamos a ver los hermanos. Primero, Elifaz. Elifaz tenía muy buenas intenciones y era el más sensible y más simpático de los tres. Palabras suyas como en el capítulo 5. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Son palabras buenas, correctas, que las vemos en otras partes de la Biblia, ¿verdad? Quizás no apropiadas para el momento, pero no eran malas palabras. Luego en el 22 dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Y nos habla Elifaz de una relación personal con el Altísimo. Y en fin, sus palabras no son tan cortantes contra Job, pero el siguiente, Bildad, el segundo, Elifaz habla 3 veces, ¿vale? En tres partes del libro, ¿bien? Luego llega Bildad, el segundo, este es otra cosa, este es más áspero, es dogmático. Y Bildad está seguro de que Job está escondiendo algo, está escondiendo su pecado. ¿Hemos conocido amigos así? ¿O hemos quizás sido así alguna vez? Cuando vemos a alguien sufriendo lo que sea, ¿y cómo va? Vamos ahí con todas las respuestas y todas las acusaciones y con mucha fuerza. Pues así llegó Bildad. En el capítulo 8 dijo, si tus hijos pecaron contra él, pues él los echó en el lugar de su pecado. Fíjate qué majo y qué amable, ¿no? Hablando a uno que estaba sufriendo. Luego en el 18 dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended o entiende, y después hablamos. ¿Por qué somos tenidos por bestias, y a vuestros ojos somos viles? Palabras muy duras, muy ásperas contra Job. Y bueno, en fin, Elifaz, Bildad también, habló 3 veces. Y luego está Zofar, el tercero. Zofar también es muy acusador, como Bildad. Quizás no tanto, porque él solo habla 2 veces. Igual se dio por vencido. Dije, este Job no le vamos a cambiar, y se rindió. Él solo habló 2 veces. Dijo en una ocasión, los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor, hablando del malo. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Pues, ¿quién había perdido todas sus posesiones? Pues Job. Entonces, a ver, ¿de quién está hablando Zofar? Evidentemente está diciendo, mira, lo que te ha pasado, pues es lo que Dios hace con los malos. Así que, menudos amigos, ¿verdad? Como dice alguno, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Pero en fin,
ellos no sabían cuál era la situación y no supieron, no estaban al tanto, vamos, no supieron dar la talla, se suele decir, ¿verdad? Luego nos queda otro que es Eliú. Amigo, no estoy nada seguro. Eliú era joven, era muy elocuente, charlatán, hablador, muchas frases tremendas, pero era arrogante y la palabra condescendiente, como que, va, pobrecito, aquí estoy yo, ¿no? Y curiosamente, Dios le ignora por completo en el final del libro. Cuando menciona a los otros tres, de Eliú no dice nada, ni pío, absolutamente nada. Eliú dijo en una ocasión, heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Empezó sus discursos con esta apariencia humilde de que yo soy de barro también, y tranquilo que no te voy a asustar, pero cómo cambió y empezó a darle y a machacarle pues son 4 capítulos. Luego dice, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Dice, Job es ignorante, es un ignorante, es al final lo que él decía. Así que, unas lecciones de estos amigos, entre comillas. Primero, una cosa que veo, o que no veo, no veo ni una sola mención de oración por parte de ellos. Ni una. No mencionan oración de ninguna manera. Qué raro, ¿no? No estén orando por su amigo, por eso, por lo menos eso es lo que aparenta. Otra cosa, seamos honestos, a veces las cosas que decían los amigos eran correctas, decían verdades. El problema, y a veces estaban completamente equivocados, eso también es cierto, pero muchas veces tenían razón, pero el problema es que estaban hablando fuera de contexto, era inapropiado lo que decían para ese momento. Con Job estando como estaba, había que tener más delicadeza, más diplomacia y ser mejores amigos, ¿verdad? Es tan importante ser un buen amigo para el que sufre. Tan importante. Pero es tan fácil destruir la amistad por no cuidar las palabras. Queriendo ayudar podemos hacer daño. Mucho cuidado con las palabras, especialmente cuando otros están sufriendo. Bien, vamos a ver a Dios. Cuando Dios por fin habla, después de 37 capítulos, entra Dios en 2 capítulos, el 38 y el 39. Bueno, ¿cómo llega? Llega como un tornado, como un torbellino, ahí como que está volando las piezas por todas partes y ahí está Dios, ¡pum!, en medio. ¿Y sabes lo que vemos? Es que no hay ni una señal de compasión. No hay simpatía en su respuesta o en su actitud. Dios se presenta y dice, a ver, Job, levántate, escúchame, te voy a hacer unas preguntas. Y le lanza unas preguntas, según cómo cuentes, 77 preguntas, como una ametralladora, ¿no? En esos 2 capítulos sobre la cosmología, la oceanografía, la meteorología y la astronomía y otras cosas. Un montón de preguntas retóricas. Y nunca menciona, fíjate, nunca menciona el sufrimiento de Job. Dios no menciona ni una sola vez en el libro de Job, o sea, en el final del libro, cuando él habla, Dios no menciona su sufrimiento. Qué curioso, ¿no? Bueno, seguimos. Dios no parece haberle dado a Job gracia especial durante la prueba. Yo por lo menos no lo veo. Yo veo que Dios permitió que Job sufriese a tope el mal que Satanás le envió. Curioso.
Dios nunca le dice a Job por qué le vino la prueba. Nosotros sí sabemos algo, pero Job no. Estás sufriendo tú ahora algo y dices, es que no sé por qué me lo... Pues mira, estás en el mismo lugar que Job. He perdido varios amigos en los últimos años, amigos de mi edad, amigos que estudiaron en la universidad conmigo, amigos que eran pastores, estaban en el ministerio fieles a Dios y Dios permitió que les llegara una enfermedad y después de sufrimiento partieron a estar con el Señor y qué fuerte es ver eso y preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Él? ¿Por qué Él? ¿Por qué no yo? Y tenemos esas preguntas en este momento. Tengo un amigo, se llama Daniel Garlic. No es un amigo íntimo porque solo le he conocido una vez, pero es un hombre fiel, fiel a Dios, fiel en el ministerio, buena familia. Y el Señor le ha permitido atravesar una gravísima enfermedad y está en estado crítico. ¿Por qué? Son preguntas que no tenemos la respuesta específica para cada caso. Quizás nunca vas a saber por qué, en esta vida nunca vas a saber por qué te llegó esa prueba, ese sufrimiento a ti. Pero Dios lo permitió si eres su hijo. Eso está clarísimo en el libro de Job. Otra cosa que veo yo interesante es que Dios ignora por completo a Satanás. Después del comienzo, cuando nos da el trasfondo, el contexto de la historia, nunca vuelve a hablar de Satanás. Al final, no le es casi, yo creo que el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Esto no tiene nada que ver con Satanás. Esto no es de él. Esto tiene que ver con mi soberana y perfecta voluntad. Esa es la cuestión. Y ni siquiera le menciona al enemigo y al acusador del creyente. Bien, vamos terminando. Uno de los temas más importantes que yo veo en toda esta situación del sufrimiento, y lo digo con respeto, con cuidado, porque yo tengo amigos sufriendo muchísimo más que yo. Pero lo que yo veo es que en todo este tema del sufrimiento, una de las cosas más importantes es nuestra actitud en el sufrimiento. En la prueba, ¿levantaré mi puño a Dios o agacharé mi corazón? ¿O me postraré delante de Él? Dos reacciones, dos actitudes totalmente opuestas. Levantar el puño, inclinar la cabeza ante Dios. Y en las pruebas pequeñas de la vida, ¿cómo respondemos? Vamos a hacer lo mismo. Cualquier cosa que llega, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Quejarnos o someternos? Muy importante. Job, cuando le llegó esta prueba al principio del libro, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Qué ejemplo! Es verdad que a lo largo del libro, con ese debate intenso, con las acusaciones que le estaban echando como cubos de fuego y de cenizas, a veces respondía Job en la carne, a veces parecía saltarle la ira o enfadarse, pero su actitud fundamental fue esta primera y al final también, y vemos en Job una respuesta correcta, en general una respuesta correcta al sufrimiento. No levantó el puño contra Dios, ¿qué va? No entendía, pero se sometía a Él. Bien, ¿qué podemos hacer para uno que sufre? ¿Cómo podemos ser buenos amigos? Pues una cosa quiero resaltar, orar. Pedir a Dios que les dé o que le dé gracia
¿En qué sentido? Que le dé sabiduría y fortaleza para la prueba. Sabiduría y fortaleza. Orar por ellos. Job, el libro termina de esta manera. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. El relato termina bien. Todo termina bien para Job. Dios le muestra a Job que le ama, que le valora, es generoso con Job y Job muere feliz. Y el último capítulo del cristiano siempre es agradable y bueno. Pero no siempre empieza ese último capítulo antes de la muerte. A veces el capítulo empieza con la muerte. Esa es la enseñanza que tenemos de la palabra de Dios. Que Dios nos dé gracia para soportar y superar la prueba, las pruebas que Él nos mande, y que nos ayude a ser buenos amigos para los que sufren. Que así sea. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Agur.